Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia en esta mañana de jueves 16 de febrero. Vamos a hablar el día de hoy, el día de mañana, del derecho de reunión, que tiene muchas aristas, digamos, ¿no? Muchas características, muchas distinciones que es importante hacer, ¿no? Que es importante tener en cuenta en cuanto a cuáles son sus componentes, en cuántos son sus alcances y sobre todo voy a hacer énfasis de este derecho, ¿no? La doctrina a la que referir de alguna manera crítica, ¿no? Del liberalismo y la universalidad de los derechos humanos. Digo crítica porque a lo largo de la historia, si bien es cierto que ha habido una vocación de universalidad, lo cierto es que ha sido menos universal a lo largo de la historia de lo que se cuenta, ¿no? Es decir, la doctrina liberal y con ella el derecho de reunión, el derecho de asociación y todos los que le son consustanciales, ¿no? Porque la libertad de reunión tiene materializaciones diversas. Puede ser desde una manifestación, ¿no? Pacífica para exigir, ya veremos los requisitos que el propio artículo 9 constitucional exige para que haya puede ser una liberación, puede ser un partido político que va conjunto luego o se liga con el derecho de asociación, pero parte de la idea fundamental de poderse reunir. Y viene aparejado también con la idea de reunirse con fines deliberativos políticos, ¿no? Que no se persigan, en todo caso, las no quiere decir reunión, pero la congregación de personas que tengan por objeto discutir asuntos públicos, ¿no? Desde luego, ningún tipo de reunión. En la Guerra Cristera, pues hubo este tipo de tensiones entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Donde podían celebrarse los cultos privados y los cultos públicos. Entonces, siempre vamos a encontrar una tensión entre lo privado, lo público, lo que se puede, lo que no se puede, cómo, o sea, la materialización, ¿no? Estas ideas, insisto, con fines pacíficos, en donde no se lleven a cabo una serie de acciones que puedan poner en peligro, digamos, la seguridad, ¿no? Pero insisto, no habría nada de esto si no hubiera ello una doctrina. La doctrina no es nada más una elaboración, ¿no?, que en la cabeza de alguien se le ocurrió y pensó en la libertad, sino que parte de acontecimientos sociopolíticos, sociohistóricos, inconformidades, ¿no? Otra vez tensiones y el ejercicio del poder o de los diversos poderes. Veremos que el derecho de reunión, como todos los derechos estos de la doctrina liberal, en realidad no se circunscriben, y esto creo que es un acento importante, a lo político en sentido estricto. La doctrina liberal, y ahorita vamos problematizando con relación a esto, es muy, muy, muy complicada. Les voy a mandar un artículo que, pues, pueden leerlo o no. Digamos, no es una obligación para el día de mañana, aunque me referiré a él de manera particular, pero que habla de las distintas conceptualizaciones del liberalismo. Creo que independientemente del contenido de este módulo en específico, ese artículo, ahorita se los comparto por aquí por el chat, ¿no? Pero ese artículo les va a dar una pauta, tanto teórica, para problematizar. No demos por sentado que los derechos están ahí escritos y que eso es, y que estos son sus elementos, como una cuestión como muy operativa, muy mecánica, y lo voy a decir así, muy normativa,
jurídica, ¿no? A veces en el derecho se peca de normativos, ¿no? Los abogados, quienes son abogados así, abogados, no como yo, ¿no? Que soy un híbrido de cosas. Pecan de normativos. Entonces, todo es la norma, lo que está en la norma, los criterios normativos de las cortes, que no están mal, pero dejan de lado que tanto la norma, que tanto los criterios son producto de otra cosa. Son producto de luchas, por un lado, luchas sociales, o sea, la doctrina de los derechos humanos no apareció de milagro. La transformación en el entendimiento de la universalidad a la que me referiré ahorita no apareció así nada más de, un día nos iluminaron y ya fuimos universalistas, ¿no? Porque el universalismo sigue estando presente, sigue siendo motivo de debate y tiene relación con lo que vemos porque hay marchas, ¿no? Hay personas que en ejercicio de esto han emergido como actores sociales relevantes cuando antes se les había negado esa cuestión y ahora pueden hacer marchas, ¿no? Pueden marchar. Siempre hay tensiones con relación a la marcha, me refiero a las marchas LGTBIQ+, las marchas feministas, que luego ven unas paredes de metal en algunos edificios. No digo que en México, puede ser en México, pero puede ser en otro lado. Pero entonces hay esta tensión. Lo que me interesa es que hay tensión y que entonces el universalismo pretendido no se ha alcanzado. Y si nosotros pasamos de largo por eso, pues nos vamos a quedar a la mitad o incluso menos de los alcances, de los componentes, del contenido y de la problematización, porque no es algo normativo, aunque cristalicen normas. De manera tal, pues, que les decía, este artículo que les voy a mandar, del profesor Fernando Escalante Gonzalvo, profundiza en los problemas del liberalismo. Y algún día, la próxima semana, tal vez, o en 2 semanas, daré una conferencia con relación a los problemas de la doctrina liberal, que no son pocos, ¿no? No obstante, con ello no quiere decir que no debamos de pensar en la libertad. Estoy diciendo que de pronto aparece sin la debida problematización. O sea, no es nada más un problema normativo, por un lado, pero aún cuando no es un problema normativo y se vuelve un problema teórico, aparece muy digerido, ¿no? Muy masticado, bueno, es que el universalismo y los derechos humanos y el alcance, dejando de lado todas las luchas que hay detrás y que sigue habiéndolas, ¿no? Entonces, pues, si pensamos así, decía, tenemos dos vertientes del liberalismo primero, ¿no? Y luego nos vamos a la universalidad. Dos vertientes del liberalismo, que está en el ensayo sobre la libertad de Isaiah Berlin, aunque no fue el primero en pensarlo así. Hubo un pensador italiano, que se me fue el nombre, que antes lo había definido, pero está la libertad negativa y la libertad positiva, ¿no? Siendo la libertad negativa la ausencia de restricciones para mi quehacer. Problemática, porque ¿cuáles podrían ser las restricciones? Pueden ser restricciones de índole económico, pueden ser restricciones de índole social, ¿no? Pero es la ausencia de restricciones para actuar. Y la libertad positiva, que es la que opone. Ya, estamos de regreso. Perdón. Sí, había esto de las dos vertientes del liberalismo, ¿verdad? Negativa y positiva. Hasta ahí sí, sí, porque yo vi cuando se apagó la cámara y fue cuando me di cuenta que había un problema. Sí, sí, quedó nada más como 30 segundos, ¿no? Que se cortó la llamada. ¿Estoy en lo cierto? Sí, se quedó en Bueno, cuando entonces estaba hablando decía, de negativa, en la ausencia libertad de positiva y libertad restricciones, y negativa. faltaba la positiva. Libertad positiva opuesta al poder del Estado. Que esa es la que nos va a interesar, pero, no la limitemos a que solo el Estado tiene el poder. No pensemos que el único actor poderoso al que hay que oponerse es el Estado, mucho menos en estos tiempos, donde tenemos poderes que yo me atrevería a decir son más poderosos que el mismo Estado, ¿no? Que a veces lo condicionan.
condicionan su quehacer, ¿no? Hasta le dictan, podemos pensarlo de esa forma, ¿no? Bueno, el chiste, pues, es que en esa doctrina se encuadra la idea de la libertad o las libertades, entre ellas el derecho de reunión, que tiene distintas manifestaciones. Y entonces vamos a hablar, decía, primero de la universalidad como el elemento crítico para decir cómo se ha construido la idea del derecho de asociación, a quienes se ha opuesto, a quienes se opone, cómo se restringe, por qué se restringe, ¿no? Ya mañana llegaremos a esa parte y veremos pues el caso del COVID, pero no siempre es el COVID, ¿no? O sea, no siempre hay como una cuestión ahí de principios que tendrán que dilucidar, tiene preferencia, ¿no? Con relación a, bueno, pues hay que cuidar la salud pública, porque ha habido, bueno, está la posibilidad constitucional del 29 de restringir libertades, eso siempre es una tensión, ¿no? Pero ha habido otros momentos en donde no necesariamente en los hechos o en el derecho se reconoce a quienes se reúnen con determinados propósitos como actores legítimos, ¿sí? Y esto ha sido, insisto, una lucha que no es nueva, digamos, ¿no? Bueno, entonces, pues, decía con esto, ¿no? La universalidad que supone la igualdad de todos y todas los seres humanos en cuanto a la titularidad de los derechos, que es un rasgo esencial de la idea de los derechos humanos, ¿sí? La noción de derechos humanos en cuanto a concepto cultural e histórico, en cuanto a ideal ético, regulativo ético y jurídico prepositivo, tiene en sus orígenes esta vocación de universalidad, una vocación de ser derechos adscritos a todos los seres humanos, cuya titularidad corresponde a todas y todos, ¿no? Desde el punto de vista histórico de la formación doctrinal de los derechos humanos, esta conexión entre la idea de igualdad y la noción misma de derechos humanos aparece clara, ¿no? O sea, nos parece que es una cosa dada, ¿sí? Insisto, vamos a ir viendo cómo esto tiene muchas problemáticas. Normativas, extranormativas, y por supuesto ampliar los alcances del derecho de asociación, ¿sí? Es decir, no quiero prescindir de lo normativo, digo que lo normativo no es el punto de partida y necesariamente no es el punto de llegada, ¿no? Es un punto medio a partir del cual se van a definir ciertos derechos que después serán sujetos de controversia. Un punto de llegada podrá ser o podría ser una resolución jurisdiccional, pero eso es solo un punto de llegada hasta el momento en que surja una nueva petición o una nueva solicitud, no lo digo de derecho de petición, sino un nuevo reclamo social, que de un grupo que se diga titular de algún derecho, ¿no? Y que en aras de ejercerlo se reúna para deliberar y que se le reconozca social, porque no nada más es que por eso digo, no es solo lo normativo, es el menor de nuestros problemas, ¿no? Que se le reconozca legitimidad, no solo jurídica, sino social. Claro, lo jurídico importa porque así podrá tener efectos, ¿no? Bueno, entonces, desde el punto de vista histórico de la formación doctrinal de los derechos humanos está la conexión entre la idea de igualdad y la noción misma de derechos humanos, que nos aparece diáfana, ¿no? Y se considera en general que la gestación doctrinal de este concepto de derechos humanos no se inicia hasta que comienza a abrirse paso la idea de la igualdad de todas y todos, ¿no? Entonces, hay un acuerdo generalizado respecto de considerar que las raíces filosóficas de los derechos humanos se remontan y se hallan íntimamente ligados, perdón, a los avatares históricos del pensamiento humanista. O sea, todo aquel que afirma la dignidad humana, la dignidad de todo ser humano por el mero hecho de serlo, con independencia de cualquier otra circunstancia, que desde luego ya sabemos que no es así. O sea, no ha sido así en todos los casos, ¿no? La ley está en el enunciado, está en su aplicación por parte de los distintos agentes que puedan aplicarla, está en las resoluciones jurisdiccionales, entonces tiene varias, decía, mediaciones,
formas de manifestarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces en general se considera pues que hay esta idea de igual dignidad, ¿no? Un acuerdo generalizado respecto de considerar que las raíces filosóficas están ligadas a la doctrina humanista y que sienta las bases para la fundamentación filosófica de los derechos humanos, ¿no? La idea de igual dignidad tiene un doble origen. Tiene el origen estoico y el origen del cristianismo. Origen, no quiere decir que ahí se haya alcanzado, digamos, sus primeras elaboraciones, que desde luego hay elaboraciones más bien racionalistas, no teológicas, ¿no? O seculares. El estoicismo, por un lado, afirma la unidad universal de las personas. El origen de y claro, cuando lo afirma era la unidad universal de los hombres. Primer problema, ¿no? Vamos a pensar en el hecho de reunión, en la antigüedad, en la Grecia antigua, ¿no? Que tenemos como paradigma y para bien, para muchas cosas, ¿no? Su mitología es interesante, su filosofía es quizás el mayor aporte de la civilización griega a la cultura occidental, conjuntamente con la Odisea y la Ilíada, que hacen como toda una recreación, una disquisición de los problemas centrales de la humanidad y que siguen estando ahí, aunque representados de otra manera, ¿no? Pero en el modelo democrático griego había un derecho de reunión primigenio, que era quienes se congregaban en el ágora a discutir los asuntos públicos, ¿sí? Pero tenemos dos problemas con eso. Había un derecho de reunión, ¿no? Positivizado o no, no importa. Era el derecho que tenían los ciudadanos, ¿no? De decidir, de participar, de influir en las decisiones. Los cargos públicos se sorteaban, por un lado, pero había deliberación en torno a los asuntos. No necesariamente los mejores términos, o no llevaban necesariamente a los mejores resultados, ¿no? Ahí está la muerte de Sócrates, ¿no? La condena a Sócrates por pervertir las mentes de las personas, de los jóvenes, ¿no? Está en Tetetes y está en la apología de Sócrates, ¿no? Y hay películas, hay una en particular que es buena, que se llama así La apología de Sócrates, que lo cuenta, no voy a decir si bien o mal, pero bueno, recrea la idea misma de ese conflicto, que parte del derecho, insisto, de reunión que tenían los ciudadanos, excluyendo esclavos y excluyendo mujeres. Sí, era universal, pero no era universal. Es decir, era universal para aquellos quienes tenían una legitimación que eran considerados para todos los efectos ciudadanos. Está atada el derecho de asociación y de reunión con la idea de ciudadanía, que la idea de ciudadanía se ha transformado y contemporáneamente, pues tendería, por lo menos de manera ideal normativa, ideal valorativa, a aglutinar al mayor número de personas, cuantitativamente y cualitativamente, a que el mayor número de personas reflejara la pluralidad de las sociedades en toda su extensión. En el caso de la Grecia antigua, de Grecia no es de Atenas, pues no era una sociedad, primero, que fuera particularmente plural, y segundo, limitado ese supuesto universalismo, ¿no? Pero no era un problema porque no se lo habían planteado. Era una manifestación de una forma política específica que cristalizaba así. Tenían derecho de reunirse estas personas, ¿sí? Luego tuvo materializaciones más interesantes en el Senado romano, haciendo eco de esta posibilidad de reunirse para discutir asuntos públicos. Claro, aquí no con la idea contemporánea de universalidad en sentido amplio. Era un derecho que adquiría
y que primero tenían nada más los patricios a nivel de tornos, pero una reunión, a final de cuentas, ¿no? Es más interesante después a lo largo de la historia, cuando estas reuniones congregan a personas que llevan a cabo conspiraciones de tipo clandestino, no con ello malo. La conspiración de independencia, pues era una reunión, pero una reunión que tenía que ser no pública, digamos, ¿no? Que no estaba amparada por este derecho. Esto, insisto, me interesa porque a lo largo de la historia ha habido varias manifestaciones de la reunión, varias limitaciones, ¿no? Que no obstante han supuesto ampliar los alcances del concepto, ¿no? En Chile, en los años 70, 80, de la dictadura militar de Pinochet, pues había reuniones que estaban proscritas y entraba la policía, ¿no? A hacer redadas, ¿no? Para disolverlas, ¿sí? Tiene otras manifestaciones un poco más curiosas, no por ello menos trágicas, como reprimir manifestaciones, por un lado, ¿no? Manifestaciones así. El movimiento de 68 puede ser un ejemplo, no el único, ¿no? Pero de cómo ha habido estas tensiones, que es lo que me interesa, ¿no? Tensiones históricas a lo largo de los tiempos. Pero bueno, el chiste es que esto es siempre una cosa que no está definida para todo momento, para todas, para todos los actores sociales, ¿no? Y lo pueden ver, manifestaciones hay todo el tiempo. Vamos a pensar los globalifóbicos, ¿no? En algunas reuniones, por ejemplo. Bueno, pues es lo mismo, ¿sí? O sea, es exactamente lo mismo. Es reprimir o no permitir que se vaya a, que se vaya a, ¿cómo se llama? Que se restrinja, pues, para decirlo en términos así sencillos, que se restrinja el derecho que tienen ciertas personas para juntarse con determinados fines, ¿no? Pero bueno, regresando entonces a la doctrina estoica, este universalismo, cosmopolitismo, también se le puede denominar, porque el derecho de reunión no nada más es de personas en una sociedad homogénea, sino personas en sociedades heterogéneas que tienen reivindicaciones distintas, de distinto tipo, que no siempre han contado con el respaldo jurídico, inclusive muchas veces han sido perseguidos por el derecho, por las autoridades, ¿no? De jure o de facto. Ha estado prohibido que se reúnan con ciertos fines, ¿no? Bueno, entonces este universalismo, este cosmopolitismo está en la doctrina, decía, estoica, el estoicismo medio propiamente, la obra de Panecio de Rodas, que aparece una conciencia de la igualdad, pero aquí sí, de todos los hombres, primer problema, bueno, que ya vimos que se repite, como algo previo a su pertenencia a cualesquiera grupos y la necesidad de un idéntico respeto a todos ellos. Una idea que después desarrolla Cicerón y Séneca, ¿no? La noción de humanitas, cuyo valor estriba en la superación del particularismo propio del pensamiento griego clásico, donde la fuente del reconocimiento era la pertenencia a la comunidad política, no la condición de ser humano, ¿sí? No había una concepción universal del hombre. Conste que estoy diciendo el hombre y que es deliberado, ¿no? Entonces, los extranjeros, en ese caso, aparecían como esclavos potenciales, además que había extranjeros. Y las mujeres, pues tampoco tenían el estatuto reconocido, ¿no? El estoicismo, por lo mismo, pues tiene limitaciones cuando se trata de fundar o fundamentar adecuadamente la idea de derechos humanos, ¿no? Porque no se alcanza la noción de persona primero. La primacía que se concede a la independencia humana, hay quienes dicen, conduce a ver la dignidad humana exclusivamente como dignidad ética
fruto de la virtud, olvidando la dignidad ontológica como algo dado por igual a todos, con ello también a todas. Ya veremos cómo sí hubo quienes concebían esto de manera universal en sentido amplio, ¿no? Pero desde luego, el estoicismo ha tenido una influencia importante en cómo se concibe a la humanidad, ¿no? Que acaba por reducir a la persona a sujeto de derechos, ¿no? De persona, aquel que es independiente, en esto que decíamos de la libertad negativa, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, del estoicismo a la modernidad hay transposiciones de los ideales, ¿no? Al ámbito de la praxis, ¿sí? El dominio técnico de la naturaleza, la autosuficiencia económica del individuo, poniendo en el centro a eso, al individuo, ¿no? A la persona como uno. Por su parte, el cristianismo subraya la igualdad esencial de las personas ante Dios, ¿no? Recoge, profundiza, universaliza una idea judía del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ya conocen el mito bíblico, en donde pues sí, imagen y semejanza, pero que está también subordinado la idea de la mujer al hombre, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre solo para tenerlo en cuenta, porque quiero insistir mucho en eso de que este derecho de asociación, de reunión y todos los que le son consustanciales o que le son previos o que son propios de la doctrina liberal, tienen muchos asegúnes en su idea, en su materialización, en su codificación y en su aplicación. ¿Sí? Bueno, entonces, desde el punto de vista cristiano, esto de la imagen de Dios, la condición personal, dotan de un valor absoluto a todo ser humano por el mero hecho de serlo, pero seguimos con la O. Esta concepción personalista del hombre, ¿no? De inspiración cristiana es decisiva para la fundamentación de los derechos humanos y su universalidad, porque sobre estas bases, ya en la Edad Moderna, se elaboran las teorías de los derechos naturales, que sería el precedente inmediato a la noción de derechos humanos, ¿no? Ya las anticipaba una escuela española del derecho natural y de gentes, que desarrolla el iusnaturalismo racionalista y después las difunde el pensamiento ilustrado. De acuerdo con estas teorías, los derechos naturales, como su propia denominación indica, tienen su fundamento en la naturaleza humana y son, por lo tanto, derechos innatos, inherentes a toda persona, derechos universales. ¿Sí? Y esta concepción de los derechos humanos como derechos naturales y universales se plasman en las primeras declaraciones de los derechos del buen pueblo de Virginia, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? O sea, tienen ya su propia manifestación jurídico-normativa, pero ¿cuál es el problema? En Estados Unidos, aunque dicen los que saben más de esto, que en el acta constituyente, o como se le denomine, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el acta de Virginia creo que se llama, había la abolición de esclavitud, pero se rechazó, pero sí estaba planteada. Pero a eso voy. O sea, la doctrina fundamenta la libertad, pero como digo, siempre es un problema normativo, es un problema de aplicación, es un problema de cómo se entiende, porque subsiste en los Estados Unidos hasta el siglo XIX la esclavitud. Y luego cuando deja de subsistir, hay muchas veces que la aplicación de la ley, ya no digamos su enunciación, su aplicación es diferenciada. Eso no lo tengo que, o sea, digamos, si fuera esto una sesión de un tribunal, dirías un hecho notorio, ¿no? Es decir, no necesito dar una prueba concreta de que eso sucede porque, además de ser Vox Populi, lo vemos cotidianamente en los diarios, en el discurso público, en propias sentencias, ¿no? Entonces, si fuera así un juicio, yo lo invocaría como hecho notorio. Que la doctrina liberal es tramposa, ¿no? No necesariamente porque así lo hayan pensado, pero quienes lo pensaron sí estaban dejando de ver a un montón de gente, ¿no?
la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y Ciudadano, 1789, y el gran hito de la Revolución, que por cierto, yo a quienes les interese les recomiendo este libro de la Era de la Revolución, y está muy bien, pero Francia descansaba sobre la empresa colonial, ¿no? Entonces, era este dicho, ¿no? De a Dios rogando y con el mazo dando, porque por un lado, adoptaban una doctrina supuestamente de igualdad, pero era igualdad solo para unos, y así con ¿no? Y las colonias, pues esos eran esclavos, ¿no? Y Rousseau y todos ellos les pasaba de largo, no porque les pasaba de largo, sino porque se iban a meter en un brete si ellos tratando de fundamentar teóricamente, pensando en el Estado, pensando en la libertad, volteaban a ver a Haití, por ejemplo, ¿no? Y decían así de, pues es que se cae el aparato conceptual, ¿no? En los hechos, no en la idea. La idea es importante porque a partir de la idea, entonces podemos ampliar el alcance, de manera tal que la idea es importantísima, ¿no? Porque a partir de la idea, porque a partir del pensamiento de que esto puede ser universal, a partir de que hay dignidad humana o que se piensa que hay tal cosa como atada a un principio de racionalidad, no habría motivos para hacer diferencias, aunque quienes lo escribieron sí las hacen, ¿no? Y dicen, ¿por qué a tales personas no están dotados de razón? Y bueno, hay muchas citas que no voy a hacer aquí, que tratan de justificar por qué esa universalidad solo es aplicable para ciertas personas. Pero bueno, entonces, la idea, pues, es que la vocación de universalidad es inherente, consustancial a la idea misma de derechos humanos desde sus orígenes. Es esta vocación de universalidad la que le da a la idea de derechos humanos su sentido, su significado propios como instrumento de progreso, de liberación, de emancipación humana y también de defensa, de protección, de tutela de los más débiles, ¿no? Estos aspectos guardan conexión, pero no se identifican totalmente, ya lo veremos, ¿no? Entonces, en esta vocación de universalidad, de igualdad en cuanto a la titularidad de los derechos, es la que ha originado, sobre todo, ha legitimado los procesos de legitimación, de generalización y de especificación, ¿no? O sea, los derechos que sean universales como cuestión normativo-ética, no quiere decir que lo sean de hecho, ¿no? Ya dije, es un dato empírico incuestionable, dirían los científicos sociales, un hecho notorio los abogados, que tales derechos no han sido reconocidos siempre de hecho a todas las personas. Lo que hoy llamamos derechos humanos es una conquista histórica que no ha existido siempre. Durante un dilatadísimo pasado histórico, no solo es que no se hayan garantizado eficazmente, es que ni siquiera se habían concebido como tales derechos y que tampoco hoy están totalmente reconocidos y garantizados de manera universal, ¿sí? Y el derecho de reunión, que daríamos como muy por sentado, dio sus problemáticas con el COVID, que veremos mañana, pero no eran problemáticas nada más de salvaguardar algo, ¿no? Sino de qué tanto puede controlar, por eso decía, no solo el Estado, pueden controlar distintas agencias de poder con relación a esto, ¿no? Ya veremos, o sea, tiene como muchas problemáticas. ¿Qué tan libre es si yo estoy en una reunión, tenga fines políticos o no? Pero vamos a suponer que yo estuviera, no estoy diciendo que esté, pero si estuviera en una reunión y estoy dando una serie de razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con algo que hace en mi trabajo, en algún espacio social. Y tenemos estos dispositivos que pueden, en algún momento, ¿no? Esto que veíamos, por ejemplo, de Pegasus, el software, ¿no? O algunas otras cosas que pueden tener efectos de control, ¿no? O que digas, es que aquí ya no puedo hablar porque me siento vigilado. O sea, todas estas, porque decía, el derecho de reunión tiene un sentido amplio y tiene un sentido estricto, ¿no? Y tiene alcances distintos, ¿sí? Pero el derecho de reunión no podría ser, o sea, bueno, nos reunimos y no hablamos. O sea, no podría ser si no estuvieran atado a él otros derechos, ¿no? Es reunirse con un propósito deliberativo, en donde yo pueda decir, claro, respetando unos ciertos lineamientos,
pero yo pueda decir y yo pueda hacer libremente sin miedo a que haya coacciones. Libertad en sentido negativo, en términos de Isaiah Berlin, ¿no? Sin coacciones, que esas coacciones no solo va a ser el Estado, no solo es el Gran Hermano de 1984 de George Orwell, ¿no? Sino va a ser, pues, de una o de otra, ¿no? Que puede condicionar inclusive que podemos, que no podemos. Y con el COVID se dio, ¿no? Porque había muchas medidas que para nuestra noción de ciudadanía, pues eran contrarias a eso, ¿no? Y había el peligro, por lo menos había quienes pensaban, entre ellos Giorgio Agamben, ¿no? De filósofo italiano, que decía, es que el peligro es que esto se convierta en la normalidad, porque además él dice, esto de la libertad es un poco engañoso pensarlo como si existiera y ya se hubiera conquistado y no hubiera en el marco de otras disputas, de otras luchas del orden político y social, restricciones a las libertades, ¿no? Entonces, esto digo, el desarrollo histórico, la problematización de ello, y no quiere decir que ahorita ya esté para todo momento de aquí en adelante resuelto el problema, ¿sí? Entonces, sin perjuicio de constatar que los derechos humanos no son universales como cuestión de hecho, pero justamente por eso no es acertado ni desde el punto de vista teórico ni desde el punto de vista práctico de la protección y garantías de los derechos, prescindir de la universalidad como nota del concepto de derechos humanos, porque es un ideal regulativo, ético y jurídico prepositivo. Ahorita voy a llegar a eso, ¿no? Cómo esto se vincula con una sociedad democrática contemporánea, ¿sí? Despojada del rasgo de la universalidad, la noción de derechos humanos se desvirtúa, pierde su sentido, pierde su significado, ¿no? De poder emancipador y protector. En los periodos de mayor florecimiento de la idea de derechos humanos, finales del siglo XVIII y después de la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho hincapié en su universalidad, aunque en ocasiones solo de manera retórica, ¿no? O sea, solo en el discurso. Pero si se oscurece la conciencia de la universalidad, la propia noción de derechos humanos se debilita, ¿no? O sea, ha habido retrocesos indefectibles, ha habido, desde luego, avances, pero ha habido retrocesos en cuanto hace al reconocimiento de la legitimidad de ciertas personas y su participación en la esfera pública. Hay una tensión discursiva entre quienes reivindican un orden perdido, supuestamente, con quienes emergen en las sociedades, ¿no? Voy a eso. Actualmente, las democracias contemporáneas tienen una característica que las hace particularmente interesantes. No son los procedimientos ni son las instituciones, con el perdón, aunque las instituciones sean fundamentales. Ahorita digo por qué son fundamentales, no es prescindir de ellas, pero no es el elemento central de la democracia. El elemento central de la democracia, las democracias contemporáneas, no las democracias liberales que se pensaron en los años 90 y que eran sobre todo procedimentales, las reglas del juego. Está bien, las reglas del juego son un componente, pero no es lo más importante. Lo más importante es el componente de pluralidad social. Pero esa pluralidad social apenas se está alcanzando de hecho, no necesariamente de jure, podría haber estado o no enunciado en la ley. Y entonces es ahí donde vamos a encontrar cómo tiene más sentido hablar del derecho de asociación, ya no solo como una asociación, como un club, ¿no? Que recuerden, los clubes también tuvieron esta componente de logias en el siglo XIX, la logia yorquina y la escocesa son los antecedentes de los partidos políticos en México, ¿no? Pero eran más bien asociaciones que sí tenían fines políticos y deliberativos, pero eran asociaciones, pues más bien como de miembros sí, como de clubes, ¿no? Como está pensando en otra palabra, pero bueno. Entonces, en este cambio, en estas tensiones que ha habido, en estas transformaciones, vamos encontrando contemporáneamente la emergencia de otros actores sociales que antes o habían estado invisibilizados o simple y sencillamente se les negaban derechos, ¿no? La comunidad LGBTIQ+, me parece que es un ejemplo
muy interesante y desde luego muy lamentable en términos de los derechos que se les habían o que se les han negado a lo largo de la historia por esta misma cuestión, ¿no? Hasta 1990, o poquito antes de 1990, en los años 80, la homosexualidad era pensada como una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud. En el siglo XXI todavía la transexualidad era pensada como una enfermedad. Eso tiene manifestaciones individuales y tiene manifestaciones colectivas. Porque entonces quiere decir que el Estado o las instituciones de salud, sean públicas o sean privadas, pueden intervenir y por lo tanto puede no ser legítima la reunión de personas que soliciten para sí, reivindiquen para sí un derecho. La reunión como derecho no nada más es, insisto, garantizar que personas se puedan juntar con un propósito de diálogo, sino también que puedan reivindicar como colectivo un derecho del que dicen ser titulares. Bueno, las democracias contemporáneas están cambiando en ese sentido. Más o menos. Pero es que los cargos en los gobiernos, que las integraciones en los órganos colegiados, cualesquiera que esos sean, reflejen la pluralidad social, reflejen a todos los grupos que antes hubieran estado invisibilizados, porque la sociedad es plural. Esa es la característica democrática, por excelencia. No los procedimientos. Claro, los procedimientos aseguran que eso pase. No podemos prescindir de ellos. No es lo que lo define en última instancia lo democrático, pero sí es lo que garantiza que exista. Por lo tanto, no es esta una proclama de decir las instituciones no sirven. Las instituciones sirven porque son la columna vertebral de lo otro. Pero el componente sustancial no son estas. Aunque sin estas no existiría lo otro porque son las garantes de la pluralidad, de su protección, de su legitimidad y de su permanencia, ¿no? Bueno, pero entonces, como vemos, este derecho de reunión se vincula con otros derechos, ¿no? Porque el derecho de reunión, insisto, es la posibilidad de que haya colectivos que se vinculen como tales y que puedan exigir derechos para sí. Hay un libro que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, que es un estudio sociohistórico de este historiador Edward P. Thompson, que hace el estudio justamente de cómo la clase obrera en Inglaterra, en medio de la revolución industrial, se da cuenta de que son eso, una clase, la conciencia de clase, ¿no? Adquieren una idea de que son un colectivo que tiene similitudes y que puede reivindicar derechos, pero obviamente no estaba garantizado, ¿no? No estaba garantizado la posibilidad de que se reunieran y de que exigieran algo como colectivo. Por eso, una de las primeras conquistas de la modernidad son la materialización del derecho de reunión, ¿sí? Pero, insisto, no siempre ha sido así, ¿no? Entonces, regresando a la parte teórica, en las doctrinas de los más destacados autores ilustrados, defensoras y defensores de los derechos naturales y en primer momento del reconocimiento jurídico positivo de los derechos humanos, están estas ideas más bien retóricas de la universalidad, ¿no? Al mismo tiempo y paradójicamente, amplios sectores de personas quedan excluidas de la titularidad de los beneficios de los derechos y por lo tanto de la posibilidad de reunirse y reclamar para sí un derecho. Las mujeres, los no blancos, los no propietarios, los trabajadores manuales, ¿no? Esta incoherencia se ve en el plano teórico como en el plano jurídico-político. Doctrinariamente, y no por ello es una invitación a no leer los ensayos sobre el gobierno civil, por ejemplo, que en términos de contractualismo es muy interesante, pero John Locke sostenía
la existencia de derechos naturales de todo hombre, pero al mismo tiempo aceptaba sin dificultad la institución de la esclavitud. ¿Sí? Los esclavos, dice, y cito, perdieron el derecho a la vida y a sus libertades, al mismo tiempo que sus bienes, y como su condición de esclavos los hace incapaces de poseer ninguna propiedad, no pueden ser considerados dentro de este Estado como partes de una sociedad civil, ya que la finalidad primordial de esta es la defensa. ¿No? Estoy leyendo muy viejita que tengo, 1960, bueno, estoy leyendo apunte que hice, no, desde luego, estoy leyendo el libro. El libro aquí está, capítulo 7, sección 85, ¿sí? Es una cita textual de John Locke, ¿no? En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hay esta proclamación, y también cito, tenemos las siguientes verdades por evidentes en sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales, que les han sido otorgados por su creador ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Sí? Esta afirmación se compatibilizó, con el mantenimiento de la esclavitud hasta que finalizó la guerra de... Las personas de color no quedaban incluidas dentro del concepto genérico hombres. Por lo tanto, no tenían reconocimiento ni jurídico ni de hecho para asociarse y reivindicar para sí derechos, que ese es el propósito, insisto, ¿no? Del derecho de asociación. No nada más es que se materialice y que, bueno, nos reunimos y ya, sino que esa reunión normalmente ha tenido y tiene propósitos políticos, que no necesariamente solo es la deliberación, sino tomar parte en las decisiones, sea formar partidos políticos, sea formar sindicatos, sea reclamar derechos como clase obrera, sea reclamar derechos como grupos de LGBTIQ+, sea como las sufragistas, o sea, todos estos movimientos que no hubieran podido ser sin el derecho de asociación, pero que en ese momento no se les estaba reconocido porque no se les reconocía su calidad de personas en términos de la universalidad, y entonces tuvieron que luchar. Entonces el derecho de asociación es una conquista, menos que un hecho dado normativo, ¿sí? La Declaración Francesa de 1789 establece que los hombres, así dice, nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Esta afirmación durante mucho tiempo coexistió con el voto censitario, con la exclusión de las mujeres del derecho de voto. Las mujeres no quedaban incluidas y por eso tanta tensión ahora del genérico hombre, ¿no? Incluye mujeres. ¿Cómo? ¿No? Si la lógica inversa no le aplica, o sea, si mujeres no incluye a hombres, ¿por qué hombres incluye a mujeres? Porque todos también incluye a todas, ¿no? No me voy a meter en ese tema, solo digo que es una de las tensiones democráticas contemporáneas que se visibiliza de distintas maneras y que tiene que ver con la posibilidad de ciertas personas como grupo asociadas en los hechos, ¿sí? No quiere decir que las manifestaciones del derecho de asociación sean materialmente así, porque ahora tenemos la virtualidad que nos permite que las asociaciones, o sea, que este derecho sea extensible a redes sociales, a discursos, a ideas, ¿no? En donde mujeres o LGBTIQ+, grupos indígenas, pertenecientes a alguna de las comunidades de la diversidad, de la pluralidad de las sociedades contemporáneas, se identifiquen como grupo y pidan para sí derechos, reivindicándose como pertenecientes a ese grupo, ¿sí? O sea, es un derecho que se manifiesta de distintas formas, no nada más es ir a la calle y decir cosas, ¿no? Y que te reciban o no te reciban. No nada más es, aunque también sea formar sindicatos y que te reconozcan la legitimidad de tu sindicato con los procedimientos que le son consustanciales a eso, ¿no? Bueno, entonces, esto para decir, tiene muchas posibilidades de manifestación, pero ha sido producto de conquistas históricas, que significa que diversas personas pertenecientes que se identifican como parte de un grupo reivindican para sí un derecho del que dicen ser titular, atado a la idea de universalidad, porque dicen, hey, nosotros también somos personas para efectos de estas declaraciones de universalidad, ¿no? Bueno,
Entonces, en la época en que se elaboró la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que luego es tenido como un hito, ¿no? Un hito en las conquistas democráticas, ¿no? La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que además sucedió antes, dejando de lado instituciones tales como la esclavitud. Entonces, en la época en que se declara la independencia, sí hubo, ya lo había dicho, ¿no? Quienes en las actas, ¿no? Hay un libro de Condorcet, Las cartas de un burgués de Nuevo Hampshire a un ciudadano de Virginia, y luego hay un investigador ahorita, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar, ¿no? Que hace igualmente estas. Mary Wollstonecraft. Hay un libro que se llama The Vindication of the Rights of Women, la reivindicación de los derechos de la mujer, ¿sí? 1792, y ya escribía, conste, 1792, y ya ponía, ya cuestionaba el liberalismo británico y los principios de la Revolución Francesa. Pero entonces decía, en el caso de los Estados Unidos, en la Declaración de Independencia, había quienes sí subrayaban la dificultad de conciliar la afirmación de igualdad esencial de todos los seres humanos con el mantenimiento de la esclavitud, ¿no? En la redacción inicial, insisto, había una cláusula, por lo menos eso se dice Condorcet, una cláusula que condenaba la esclavitud, pero en el debate del Congreso fue suprimido a instancia de los representantes de Carolina del Sur y de Georgia. Desde 1774 ya había sociedades, recordemos que la idea de los Estados Unidos es que es una confederación de estados, ¿no? O sea, estados que existen previamente y que se unen, ¿no? Que en una federación. Entonces, ya había diversos estados, diversas sociedades que abogaban por una progresiva abolición de la esclavitud. Fue abolida en Vermont, en Massachusetts, en New Jersey, en Nueva York, todavía en el siglo XVII, ¿no? No es cierto, XVIII, ¿sí? 1700. Bueno, entonces, la coherencia con los principios ilustrados exigía la supresión de la esclavitud, ¿sí? Así se decretó en Francia durante el periodo revolucionario. El problema es que ellos tenían la empresa colonial, ¿no? Y luego, pues, la exclusión de los trabajadores manuales. Pero como ven, aquí hay un elemento, que es bueno esto porque es reunión, porque hay un elemento, grupos sociales específicos a los que se les negaban derechos. La forma en que esos grupos sociales pudieron reivindicar derechos para sí fue por medio de la reunión, por medio de reconocerse, por eso les citaba este libro de Edward Thompson de la formación de la clase obrera en Inglaterra, porque era tomar conciencia de que formaban parte de un colectivo. Una vez que tomas conciencia de que eres parte de un colectivo, dice Thompson, entonces hay una reunión deliberando en torno a cómo podemos incidir en la toma de decisiones. Desde luego estas reuniones eran reprimidas. Hay una película interesante que les recomiendo, que se llama El joven Marx, está en YouTube, la pueden ver, y de cómo pues había estas, digo, más allá de la cuestión marxista, ¿no? Pero de cómo había esta reivindicación de clase. Bueno, en el manifiesto del Partido Comunista hay una reivindicación así, ¿no? Trabajadores del mundo unidos. Es la idea de unirse para identificarse como titulares de un derecho, exigirlo y conquistarlo, ¿sí? Bueno, entonces la exclusión, por un lado, de los esclavos y luego de trabajadores manuales, ¿no? Del derecho al sufragio, de los obreros, que siempre apareció como algo discutible, discutido en el interior mismo del movimiento revolucionario francés, y aunque nunca llegó a entrar en vigor, ya se pensaba en la Constitución en un sufragio universal masculino, o sea, la exclusión también era masculina en cuanto a esto, ¿no? Los trabajadores, las masas. De hecho, hay quienes como Max Weber afirman que la democracia surge con el derecho de las masas al sufragio. Ahora, en cuanto a la exclusión de las mujeres, no faltaron algunas voces, aunque estaban aisladas, para denunciarla, ¿no? Los precursores de la reivindicación de los derechos de las mujeres, Condorcet, Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft, ¿no? En el marco del revolucionario francés, en círculos liberales británicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
esa bibliografía es interesante. Ya había habido quienes habían proclamado en el siglo XVII que la inteligencia no tiene sexo, que la razón no tiene sexo, ¿no? Es Poulain, no sé, yo francés, pero creo que se pronuncia Poulain de la Barre, así, escrito, que decía justamente esto, ¿no? En un texto que se llama de la igualdad de los sexos. Poulain de la Barre, François Poulain de la Barre, ¿no? Esta semejante afirmación, pues hoy nos parece evidente, pero en su momento era un decisivo paso adelante frente a posiciones como las de Rousseau o la de Hegel, que defendían abiertamente el carácter limitado de la razón de las mujeres. Lo decían así. No por ello no hay que leer a Rousseau o a Hegel, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que dicen nunca alcanzaría el mismo nivel que la de los varones. No dicen por qué, solo lo dicen así, ¿no? Y desde luego no pueden decir por qué, porque no hay ninguna razón. Esta afirmación de la igualdad natural entre los sexos en el plano racional es en cuanto a capacidad intelectual, que desde luego tiene una importancia decisiva a la hora de justificar, a la hora de fundamentar los derechos de las mujeres, ¿no? En la concepción de la época, los derechos humanos se fundaban en la naturaleza y en la razón, de tal manera que si ambos sexos participaban de la misma naturaleza y de la misma razón, ambos tendrían que serles reconocidos los mismos derechos. Estas contradicciones, no obstante, otra vez es un hecho notorio, ¿no? Permanecieron durante mucho tiempo. Hasta 1953 pudieron votar las mujeres en México, ¿no? Y debido probablemente al hecho que mientras se afirmaba la universalidad de los derechos humanos, había sectores de personas en los que no se reparaba o no se quería reparar, que es justamente lo que caracteriza el fenómeno de la marginación, ¿no? Todos aquellos que estando presentes, son tratados como ausentes. Se les ignora, no se repara en ellos, no se les tiene en cuenta. Y entonces, la marginación como fenómeno da origen a lo que les he estado hablando en torno a su relación con el derecho de reunión, ¿no? Porque es la toma de conciencia de pertenecer a un grupo excluido y reclamar para sí un derecho, ¿sí? Mediante la reunión, no hay de otra, ¿no? No tendría sentido si cada uno está por su lado, ¿no? Están dispersos esas personas, entonces es en el momento en que se reúnen, ¿sí? Materialmente, y que hay marchas o protestas, etcétera, que se les reconoce ese derecho, ¿no? Voy a poner un ejemplo de la antigüedad. Aprovecho mañana. Voy a platicar sobre el tema de los tribunos de la plebe. En el marco del conflicto entre patricios y plebeyos, con la nueva República Romana, recién fundada después de la caída de la monarquía, ¿no? Con la caída de este emperador, este rey Tarquinio el Soberbio. 15 años tenía la república, pero pues era una república que en realidad estaba controlada por los patricios, ¿no? Y los plebeyos se rebelaron, se reunieron, se fueron a un monte y dijeron, pues ahora no chambeamos, ¿no? Y eso puso en jaque por los romanos. Entonces ya dijeron, bueno, vamos a darles representación. No fue tan automático, ¿no? Pero esto solo para decir cómo es importante los antecedentes del derecho de reunión, la marginación, la universalidad, que tanto teórica como en los hechos, como jurídicamente nunca ha sido tal, que tiene como componente no lo normativo, sino el reivindicarse, el identificarse con un grupo y entonces reunirse para reclamar un derecho y que le sea reconocido. Esa es como un poco la lógica del derecho de asociación, previo a lo normativo, en contra de lo normativo muchas veces, ¿sí? Bueno, entonces vamos a, ya teniendo estas nociones, vamos a hablar ya a profundidad de la asociación, pero me interesaba verlo desde un punto de vista sociohistórico, sociopolítico, y no decir, estos son los elementos normativos, así lo dice la Constitución y ya.
cuando tiene todos estos procesos tras de sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a las asociaciones, el derecho de asociación y de reunión. Y ya había dicho, ¿no? Está la Revolución Francesa, con todos los problemas a los que me referí, de reconocimiento, ¿no? Que tiene sentido decirlos por esto de la marginación, por esto de la reivindicación del universalismo y por esto de que a partir de esa marginalización hay una materialización de facto, no necesariamente reconocida por el derecho, de estos grupos para lograr posicionarse en la esfera pública. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, continúo pues. Entonces, esta idea, ¿no? De la Revolución Francesa, en términos normativos, que también marca el nacimiento del Estado moderno, de la democracia representativa, el inicio de la modernidad en términos civilizatorios, ¿no? Hay distintos cambios históricos, por eso hice referencia a este libro, que pues sí les recomendaría, ¿no? Que leyeran. Y entonces dice, la finalidad en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo segundo, dice, la finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, la libertad, la propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, que ese va a ser interesante particularmente para el derecho de reunión. Entonces, a partir de entonces, podemos política inicia con una simple reunión de individuos hasta la creación del Estado. Es un derecho ciudadano de carácter universal. Y se conforma así una relación en doble sentido, ¿no? Las asociaciones políticas son creadas por las y los ciudadanos. Estas tienen como finalidad proteger el derecho, los derechos naturales en el marco de un Estado, que es la asociación política por excelencia. Luego ya en el siglo XX, ya aquí estoy un poquito más de índole normativo, sin dejar de tener en cuenta las otras problemáticas, la Organización de las Naciones Unidas reconoce la línea histórica de la Revolución Francesa y expide la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y establece en su artículo 20 de los estados firmantes. Otra vez, los problemas con el liberalismo no son poquitos. Déjenme compartirles de una vez porque si no se me va a olvidar el artículo para que lo tengan, ¿no? Como un elemento de crítica al liberalismo, ¿no? Entonces, se los voy a copiar acá en el chat. Nada más que aquí está, ¿no? Entonces, insisto, esto creo que les puede ser útil para todo el diploma. Este texto, ¿no? Y ténganlo en cuenta siempre. Bueno, entonces decía, el carácter liberal. En la gama de derechos que se comienzan a erigir, enarbolar como universales, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Esto en México fue curioso, ¿no? En los tiempos revolucionarios, ¿sí? Porque, insisto, ¿no? Una cosa es lo normativo, legislativo, y las nociones que se pueden tener cuando alguien redacta el texto de la ley, y luego su concretización en los hechos, ¿no? No solo durante mucho tiempo hubo ciertas agrupaciones políticas que estuvieron proscritas en México, que se modificó después con la ley del 77, ¿no? No se les, a ver, es diferente la reunión de la asociación, no se les impedía reunirse, se les impedía reconocerles como asociaciones que pudieran participar en la vida política. Lo que pasa es que el derecho de asociación va anclado, más bien el derecho de reunión va anclado a muchos otros derechos, como ya hemos visto, ¿no? Pero decía, entonces en el periodo revolucionario y más bien post-revolucionario, periodo autoritario,
con esto de que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, uno de los grandes pilares del funcionamiento del sistema autoritario priista era justamente la afiliación al partido de todos los sectores, ¿no? Los sectores obreros campesinos pertenecían a sus propios gremios, ¿no? No había libertad sindical. Las sindicatos son materializaciones del derecho de reunión y de asociación, y ahí está en su génesis. Por eso me refería al manifiesto del Partido Comunista y esta película que sí les recomiendo del joven Marx, por la idea de las masas que estaban excluidas del derecho al sufragio y todos los que les son propios, ¿no? La representación, la posibilidad de ser votadas y votados y así sucesivamente. Y entonces en estas deliberaciones, pues lo que trataba de expresarse primero era: entendámonos como pertenecientes a un grupo al que les son negados derechos y reunámonos para exigirlos, ¿no? Y luego podernos asociar como tales y entonces participar. Bueno, y entonces decía, con el autoritarismo priista, pues el corporativismo, ¿no? Que era justamente el monopolio de la representación de los sectores a determinados gremios, ¿no? El gremio de los trabajadores estaba la CTM, y solo podías, si eras trabajador, solo podías afiliarte a la CTM, ¿sí? En los hechos, ¿no? Y los sindicatos estaban ahí con la CTM, ¿no? O el sindicato de petroleros, era un sindicato que dependía del aparato del Estado. Si querías ser de Pemex, tenías que ser de ese sindicato, ¿no? Entonces, ahí pues no caminaba esta idea del derecho de asociación. Entonces, no nada más es, insisto con lo mismo, fijarse en lo normativo, fijarse en los hechos, cómo se ha materializado, cuáles han sido las luchas, cuáles han sido las conquistas y cuáles son las cosas que todavía están pendientes, ¿no? En un orden democrático, no nada más se materializa con la pluralidad de partidos políticos, sino de aquellos actores que, reclamando para sí un derecho, se conciban como parte de un grupo y que con esos fines se asocien, se reúnan, soliciten representación, por lo menos, ¿no? Bueno, pero pues, esta de no ser obligado a pertenecer a una asociación y los puntos finos que ha tenido en México, ¿no? Y digo México, pero desde luego no es un caso exclusivo, ¿sí? En ese mismo año, siguiendo el principio de la evolución histórica, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de 1948, establece en su artículo 22, que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras personas para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o cualquier otro orden, ¿no? Y luego, pues otros pactos, convenciones internacionales en materia de derechos civiles, políticos, humanos, que respaldan el derecho de reunión y de asociación. Que insisto, no puede haber asociación si no hay reunión, ¿no? La asociación es un paso más, ¿sí? Cuando ya te reconoces como miembro de un grupo y que puedes participar, que puedes hacer explícitos una serie de fines, ya constituido como grupo, ya no nada más reunido en un lugar para deliberar, sino reconocido como un grupo que quiere llevar a cabo alguna acción política, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 21, estableció que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. Y el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció en su artículo 16, y como derecho a la libertad de asociación, presuponiendo el derecho de reunión, que, 1, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole, ¿no? O sea, la reunión ya vinculada a la asociación. Una vez que soy parte de una asociación, me puedo reunir, pero claro, esto ya tiene como muchas manifestaciones: clubes deportivos,
asociaciones culturales, ¿no? O sea, porque no nada más se trata de lo político en sentido estricto, ¿no? De formar partidos para influir en las decisiones del Estado, sino de formar grupos sociales que puedan deliberar, discutir, congregarse, pues, para los fines propios que ellos definen, ¿no? Que los grupos definen. Segundo punto de este artículo 16. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional. Mañana vamos a poner un énfasis en esto, ¿no? La seguridad nacional como un límite. Y cuándo es y cuándo no, y por qué se podría restringir el derecho de reunión. En el caso del COVID era muy evidente de por qué se podía, inclusive se debía de prohibir el derecho de reunión en manifestaciones ya no ni siquiera políticas, ¿no? Manifestaciones tales como ir a un café, ir a un restaurante, ¿no? Reunirme ya ni siquiera con muchas personas para deliberar, simple y sencillamente para comer, con otra persona, con dos personas, a un lugar concurrido, ¿sí? O sea, vuelvo a lo mismo, tiene varias distintas manifestaciones, ya cuando ampliamos el sentido del derecho de reunión, que no siempre va a estar vinculado con la asociación precisa de la reunión, pero la reunión no solo es asociación, ¿no? No solo es constituir personas morales con fines políticos, culturales, religiosos, deportivos, laborales, económicos, sociales, ¿no? Bueno, seguridad de orden públicos para proteger la salud o la moralidad públicas y los derechos y libertades de los demás. Y dice, lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del ejercicio del derecho de reunión y de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. ¿Sí? Una restricción, ya iremos viendo el marco constitucional que dice con relación a esto, ¿no? Cosa que es importante luego, cuando veamos estas restricciones a quienes podrían no tener garantizado el derecho de asociación y de reunión con determinados fines, como los miembros del ejército y de la policía en algunos lugares, pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Llega un alcalde, y esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Llega un alcalde y quiere, o es más, llega un jefe de la policía nombrado recientemente, pero pasó en Nueva York. Mejor voy a hablar de Nueva York ay, se me olvidó el apellido de Blasio. Llegó el alcalde de Blasio y dijo, voy a poner en orden a la policía porque produce muchos abusos policiales. Otro de los muchos hechos notorios, ¿no? Y focalizados racialmente, ¿no? Y no pudo. ¿Por qué no pudo? Por el sindicato. Entonces, hay órdenes que llegan a superponerse al propio poder del Estado, ¿no? Entonces, por eso hay como ciertas restricciones. Por eso no es un derecho como cualquiera otro que sea para todas y para todos los efectos posible de materializarse. Y eso es lo que es interesante, ¿no? Claro, esas imposibilidades o esas restricciones a la materialización tienen que tener porqués más allá de negarles, de excluir a ciertas personas por sus condiciones, por sus preferencias, por sus manifestaciones culturales, ¿no? Tendrá que ser por otras circunstancias. Pero bueno, entonces estos dos pactos a los que me referí fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, entraron en vigor en 1976 y en 1981 entraron en vigor en México. Al ser ratificados, junto con las convenciones internacionales, se convirtieron en ley suprema según el artículo 133 constitucional. Entonces, el repaso, ¿no?, de este tipo de documentos es para ver el significado histórico del derecho de reunión y de asociación, ¿no? Que a la vez es el punto de partida de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno. El reconocimiento a la libertad de asociación y de reunión en nuestro marco constitucional está en la Constitución de 1857
En su artículo 9, que después vamos a ver que prácticamente es muy similar a el artículo 9 actual, pero señalaba: a nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República lo pueden hacer para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. Aquí ya vemos, está en el plano normativo, que insisto, una cosa es el plano normativo y otra cosa es cómo se aplica, y otra cosa es quiénes lo aplican, y otra cosa es cómo se materializa, ¿sí? Pero en lo normativo, la Constitución decía eso. No puede ser coartado cuando tenga objetos lícitos. Pero la limitación, solo los ciudadanos de la República, o sea, excluyendo a las y los extranjeros cuando se trate de asuntos políticos del país, ¿sí? Tiene su correlato en el artículo 33 constitucional, ¿no? De la posibilidad de que se expulse a los extranjeros que puedan tomar parte en los asuntos públicos, ¿no? Y ninguna reunión armada puede deliberarlo. Entonces, estos dos componentes y desde luego con cualquier objeto lícito, ¿no? Que esto, la licitud del objeto, pues también es uno de los elementos para el reconocimiento y para la legitimidad de este derecho, ¿no? Antes de esto, la Constitución de Cádiz de 1812 y antes, y después, perdón, la de 1824, no reconocían el derecho de reunión y de asociación. Lo omitían o lo prohibían, ¿no? Durante la vida de México independiente, la libertad de reunión no se garantizó sino hasta el Acta Constitutiva y Reforma de 1847, pero solo como un derecho de los ciudadanos para reunirse y discutir los negocios públicos, ¿sí? Esta limitación, ya no la posible materialización en asociaciones. La Constitución de 1857 también estableció la libertad de reunión en forma más amplia, ¿no? Por primera vez en nuestra historia constitucional, consagró la libertad de asociación, artículo 9, que todavía está en vigor en la Constitución del 17, ¿no? Entonces, el reconocimiento a un derecho de esas características se asumió y se presentó con un sentido netamente liberal, moderno. Ya vimos los problemas, ¿no? En la Constitución del 57. Y sobre esta base política, constitucional y filosófica, el Congreso Constituyente de 1917 ratificó, no hizo sino ratificar este precepto aprobado en aquel texto constitucional y se respetó la redacción, el numeral que se le asignó al artículo 9. A ver, si puede alguien de ustedes, para que no sea yo el único que monopolice la palabra, si pueden, por favor, ¿cómo se llama? Abrir una constitución en internet y el artículo 9 constitucional. Y quien lo haga, voluntario, que nos lee el contenido del artículo. Preguntan, ¿esas prohibiciones no debieron ser aplicadas en el ejercicio del artículo 29 constitucional? Mañana vamos a ver esa parte de las prohibiciones del artículo 29, porque también esas prohibiciones están sujetas a decisiones del Congreso, ¿no? O sea, el artículo 29 no es nada más automático. Y hay otra parte que no tiene reglamentación. Entonces es complicado como instrumentar esa parte normativa, ¿no? Pero lo iremos viendo el día de mañana. Supongo que se refería a la reunión en sentido amplio, ¿no? Pero bueno, alguien que me lea el artículo 9 constitucional, el texto vigente. Quien sea. Si no, yo designo a alguien, no pasa nada. Artículo 9 constitucional. No se podrá nada más que no le escuchamos por alguna razón. A ver, permítame. Sí, ya. ¿Ya? Sí. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal
y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, Injurias. Se congeló. ni obligarla a resolver en el sentido que se desee. Excelente. Ese otro párrafo, fíjense, cómo la asociación y la reunión van atadas también al derecho de petición, que no sé si ya vieron el derecho de petición, pero sé que lo van a ver. Pero cómo estos derechos no son aislados, ¿no? O sea, no solo su materialización, no solo su doctrina, no solo su fundamentación, ¿cómo se llama? Filosófica, teórica, sino también su materialización jurídica. Porque en este otro párrafo, ¿sí? Cómo es también en ejercicio del derecho de petición, puede haber reuniones. ¿Qué está garantizando ahí? Manifestaciones, por ejemplo, ¿no? Que esto no quiere decir que lo vayan a obligar, sino que soliciten. Esto lo vemos quienes vivimos en la Ciudad de México, pues siempre, por ejemplo, afuera de Palacio Nacional, afuera de algunos edificios, pues hay personas, ¿no? Que ahí se congregan, que ahí se juntan para exigir, para solicitar algo, una acción en concreto, ¿no? Muchas gracias, compañera Condado, por la lectura del artículo 9º constitucional, que, insisto, entonces vemos cómo va vinculado a otros derechos, ¿no? Entonces, el texto aprobado por el constituyente, del 17 ha permanecido casi sin reformas, ¿no? Es así como este derecho de asociación y de reunión han estado indisolublemente unidos a la tradición constitucional mexicana. El derecho que mayor polémica y debate ha merecido es el de reunión por las restricciones, por las excepciones que se establecen para su ejercicio. Mañana vamos a ver estos problemas, ¿no? El debate se encuentra en el punto que hasta dónde una marcha, una movilización social está en los márgenes permitidos por la ley, por ejemplo, ¿no? Y aunque el mismo artículo establece los márgenes, ¿no? O sea, que, como leyó la compañera Violeta, cuando una reunión de ciudadanos no haga uso de la violencia en su petición o protesta ante una autoridad, ni tampoco profiere injurias o amenazas contra esta para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que lo desee, en la práctica, la línea siempre está sujeta a la interpretación y debate en cuanto a la necesidad o no de reglamentarlo, ¿sí? Quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que esto siempre ha sido un tema de si se debe de prohibir, si se debe de limitar, si se debe de reglamentar, ¿no? Y no pongo ejemplos porque, si pusiera ejemplos, va a ser muy, muy polémico esto, ¿no? Pero hay muchos, sobran los ejemplos de esto, ¿sí? De reunión, ¿sí? Porque la asociación, ya decíamos, ya es como convertirte en una persona moral que tiene finalidades de diversa índole. Una manifestación no es una asociación, es una reunión de personas que piden algo, ¿sí? Entonces, es un poquito más amplio el concepto en ese sentido. Pero bueno, volviendo al caso, el derecho de asociación y de reunión establecen que solo los ciudadanos pueden participar y ejercer tal derecho en materia política, exceptuando a los extranjeros a quienes les está prohibido. Y más allá de remembrar que la asociación política es concedida a los ciudadanos, ciudadanas, varones, mujeres que hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir, la evolución de la democracia mexicana bien se puede analizar desde la perspectiva de cómo los ciudadanos han ejercido o no los derechos de asociación y reunión, que es esto que les decía de la pluralidad, ¿no? Como la condición de ciudadanía desde el nivel normativo no alcanza para decir quiénes son y quiénes no son, ¿sí? Por ahí de la mitad de la sesión había dicho que las democracias contemporáneas no son solo los procedimientos, pero que los procedimientos importan. Voy a terminar con eso para hablar de ciudadanía, ¿sí? Porque si lo limitamos a ciudadanas, ciudadanos mexicanos, entonces tenemos que detenernos en el concepto. O sea, si quienes tienen derecho de reunión y de asociación para fines políticos solo pueden ser ciudadanas y ciudadanos mexicanos, es decir, aquellos que tengan este reconocimiento jurídico, entonces también tendríamos que hablar un poco de la ciudadanía. Y solo me voy a referir a ella en términos muy generales, porque es todo un debate, ¿no? De quiénes son y por qué ciudadanas y ciudadanos, que se vincula con lo que ya habíamos hablado. Entonces,
no tiene sentido que profundice en esto, solo decir que hay distintas tradiciones de la ciudadanía, ¿no? Una tradición liberal, a la que ya me referí más o menos, ¿no? Que hace uso de esta idea de las libertades como opuestas al poder, y no deberíamos pensar el poder en sentido estricto, el poder del Estado, sino distintos poderes, de jure y de facto. Una tradición clásica que viene de los griegos y de los romanos, que lo vincula, sobre todo en el caso de los griegos, a la comunidad política. En Roma ya es un poco más cosmopolita, porque Roma no era nada más la ciudad romana, ¿no? Era amplio, de más largo alcance, por lo menos el concepto. Y luego, una tradición democrática, que en esa me voy a detener. La tradición democrática de la ciudadanía, que dice, primero, que hay una legitimidad de distintos grupos sociales en su existencia, pero que además esa legitimidad puede contraponerse, puede ser divergente en fines, en motivos, con otras, es decir, la pluralidad social, no pluralidad de partidos, pluralidad social, puede suponer que en algunos momentos implique conflicto, implique que el ejercicio de ciertos derechos o el planteamiento de determinadas ideas choque con otras, ¿sí? Esa divergencia es consustancial a los órdenes democráticos, pero claro que es problemática, ¿sí? Entonces, actualmente tenemos estas tensiones en los derechos de reunión, ¿sí? No solo por esta parte de regular las manifestaciones, que sería una de las maneras en que se visibiliza esa tensión, sino de reconocerle derecho a determinados grupos para hacer y para manifestarse de una determinada forma. Voy a poner el ejemplo, porque creo que ahí se cristaliza bien, de las marchas que se organizan en junio a lo largo de muchos países, por lo menos occidentales, LGBTIQ+, ¿no? Y entonces, pues bueno, no está prohibido, desde luego, no fue sencillo que se les reconociera ese derecho, pero una vez que se manifiesta, no hay mayor problema. Pero si hay problema, o bueno, no hay problema. Hay personas para quienes resulta problemático el cómo se ejerce ese derecho, ¿sí? Es decir, no, pero es que ¿por qué se visten de esa manera? Es que ¿para qué lo hacen de esa forma, no? Como si eso tuviera que ir atado al carácter de la libertad de reunión. Es decir, no me importa que haya reunión, lo que me importa es los términos en los que se dé esa reunión, cómo se expresa esa reunión, ¿sí? Desde luego, en los hechos no está prohibido, digo, hay una, y no es una condena unánime, y a lo mejor es minoritaria, yo esperaría que fuera minoritaria, de quienes se oponen a que en ejercicio de ese derecho de reunión haya manifestaciones, ¿cómo se llama?, culturales diversas, ¿no? De vestimenta, de comportamiento, así, ¿no? Pero está esa tensión, que creo que se ve bien con los grupos LGBTIQ+, o con los grupos de feministas, ¿no? Que es lo mismo, y ahí la tensión evidente es más con los gobiernos, propiamente estos últimos, ¿no? O estos actuales de la Ciudad de México, el gobierno federal también, ¿no? Que aunque permiten la reunión, no impiden, más o menos la tratan de desincentivar, ¿no? De diversas maneras, pero no le impiden materialmente, pero la, como, pues, la restringen un poco, ¿no? Con una cosa ahí de que tampoco es tan sencilla, ¿no? De, pues es que si maltratan monumentos o maltratan las calles, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay una tensión. No estoy deslegitimando, desde luego, los motivos ni siquiera por los cuales rayen el ángel de la independencia, que me parece más legítimo rayarlo a toda la otra violencia que sufren. Pero bueno, hay una tensión. Eso es lo que me interesa. Hay una tensión en el ejercicio, en la materialización, no tanto en el hecho mismo de poder hacerlo, sino en cómo se hace, que ese es otro elemento, pero que está ahí y que es importante manifestarlo, ¿no? Porque otra vez, no es solo lo normativo, normativamente no está prohibido, hazlo,
Nada más que te pongo una valla, nada más que encapsulo a algunas personas. Y podrá haber razones o no. No estoy diciendo que las haya necesariamente ni que no las haya en todos los casos, pero a lo que voy es que hay una tensión en la materialización. ¿Sí? Bueno. Y ya nada más para decir una cosita más del derecho de reunión, históricamente, ¿no? Carranza, en su momento, hablando de limitaciones, propuso justamente limitarlo cuando le dijo al Congreso Constituyente la posibilidad de que si alguna reunión hubiera sido convocada con algún objeto ilícito, la autoridad la disolviera. Y lo que planteaba la propuesta específicamente, ¿no? Este está en el acta constitutiva del debate constitucional. El texto es de unos comentarios a la Constitución y esta es propiamente de Orozco Enríquez, que fue magistrado del Tribunal Electoral. Y lo que dice Carranza es, cuando en ella se cometieran desórdenes que alteren o amenacen alterar el orden público por medio de fuerza o violencia contra las personas o propiedades, o por amenaza de cometer atentados, que puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, o se cause fundamentalmente temor o alarma a los habitantes, o se profieran injurias o amenazas contra la autoridad o alguno o varios particulares, si la persona que preside la reunión o las que forman parte de ella no redujeran al orden al responsable o lo expulsaran inmediatamente, o cuando hubiera en ellas individuos armados, si requeridos por la autoridad no dejaren las armas o no se ausentaren de la reunión. ¿Sí? O sea, la posibilidad de disolverla por esos motivos. ¿Cuál es el problema con esto? Desde luego, ¿no? ¿Cuál es el problema siempre con lo normativo? En esta película que, ¿cómo se llamaba? Los 7 de Chicago, hay un fiscal, ¿no? Que le está explicando, es el fiscal general, le está explicando, no me acuerdo si al presidente o a quién, el contenido de una ley. Y dice, oye, pero la ley que dice tal cosa, dice, la ley no importa, lo que importa es cómo la apliques. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, esto queda al arbitrio de alguien, de decir, no, es que sí, hubo una amenaza en contra del orden público, se produjo violencia, y entonces se puede disolver. Y pues, ¿cómo la voy a disolver? Pues no la voy a disolver pidiéndole a las personas, oigan, pues váyanse a su casa, esta marcha está disuelta. Y claro, uno puede ponerse de un lado o del otro, ponerse demasiado del lado de las libertades y decir, no, pues hay una restricción, o demasiado del orden público, casi de corte fascista, ¿no? Y decir, no, pues entonces cualquier alteración, cualquier cosa que no siga el orden, entonces hay que disolverlo. Pero a lo que voy es que hay tensiones. Esta idea, expresada por Carranza, generó una intensa discusión. El constituyente la rechazó, pero sigue estando presente esa inquietud. La pregunta es hasta qué punto el Estado puede hacer uso de la fuerza de la que está investido, autorizado ante manifestaciones que recurren a la violencia, que causan daño a la propiedad ajena o afectan derechos de terceros. No me voy a meter a responder lo que yo opino, lo que yo considero, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que pues, no hay una respuesta obvia y absoluta, ¿sí? Bueno, entonces, una vez aprobado el artículo 9, vigente en su redacción y espíritu en el siglo XX, iniciada la segunda década, bueno, ya la tercera, ¿no? Del siglo XXI, los problemas desde una perspectiva sociojurídica han estado en la ley secundaria, en la reglamentación y en la aplicación, ¿sí? Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un delito, fíjense, este es interesantísimo, de disolución social, hablando de las posibilidades de disolver reuniones. Y con este el Estado mexicano procesó, sentenció a ciudadanos que en esencia luchaban por la democratización del país, no en contra de esta, ¿no? El primer tipo de disolución social, primer proceso por disolución social, se abrió en 1952. Esto lo sigo sacando del mismo texto de comentarios a la Constitución. Contra Carlos Sánchez Cárdenas y socios, que permanecieron 18 meses en prisión, aunque la sentencia fue absolutoria. 4 años más tarde, Nicandro Mendoza y socios, pero les va a sonar, ¿cómo se llama? Conocido. En 1960
fueron procesados David Alfaro Siqueiros y el periodista Filomeno Mata y condenados a 8 años de cárcel. Después los indultaron cuando llevan 4 años, ¿no? También en contra de José Revueltas, el escritor mexicano. También en contra de otras personas, ¿no? Ahorita voy a eso, ¿no? El chiste es que en estas tensiones, en estas llamadas al orden, estos atentados contra la seguridad nacional, pues está el problema de, pues casi ser autoritarios fascistas y entonces tener este tipo de delitos, ¿no? Que desde luego impactan a la posibilidad de reunirte, ¿no? Entonces, hubo distintas reformas al Código Penal posteriormente, ¿no? El Código Federal de Procedimientos Penales, que derogaron este problema, este delito de disolución social, que había generado protestas, que generó inconformidades y que desde luego fue aplicado en 1968, ¿no? Unas de las consecuencias políticas de este movimiento. Que en el 68 no se hubiera dado la posterior derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, que tipificaban y establecían cómo se sancionaba el delito de disolución social, pues no se hubiera llegado al público reconocimiento por parte de las autoridades de la gravedad que para la convivencia social y política consiste en las violaciones de autoridad a los derechos humanos y la necesidad de contar con defensores en la materia. De no haber sido por el movimiento del 68, que justamente en sus inicios fue precisamente la derogación del delito de distribución social, no se hubiera legalizado hacia la segunda mitad de los años 70 el Partido Comunista, que ya les había dicho, estaban proscritos, hay derecho de reunión, perdón, de asociación, no habrían tenido reconocimiento el Partido Mexicano de los Trabajadores que impulsó en su momento Eberto Castillo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en 2 ocasiones postuló a Rosario Ibarra de Piedra como candidata a la presidencia, y no se hubieran dado funciones de partidos y agrupaciones políticas y sociales, ¿no? Bueno, ya iremos viendo este marco jurídico limitado al derecho de reunión en 1900, ya en la década de los 90, ¿no? Pero hoy por aquí termino, pero vamos a seguir viendo esto, ¿no? Y de la mano de estos comentarios a la Constitución del ex magistrado del Tribunal Electoral, Jesús Orozco Enríquez. Bueno, hasta aquí, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Bueno, pues si no hubiera más, les agradezco por su presencia, por su atención, esperando que haya sido interesante todo este recorrido histórico, la crítica de ciertas cuestiones teóricas y luego las materializaciones diversas y los vínculos entre el ejercicio del derecho, su reconocimiento y desde luego la idea propia de quienes participan de él. Y luego los obstáculos normativos y en los hechos que seguiremos viendo el día de mañana. Y luego ya vemos COVID, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, que pasen un feliz jueves. Gracias por su atención y nos vemos mañana.